Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Nuevamente con nuestro programa La Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Y hoy tenemos con la conducción de Carlos Pensa. Bueno, es un programa especial de Navidad. Felicidades para todos. Feliz Navidad para todos los oyentes y para Marta que está con nosotros como invitado. Gracias. Y el tema es interesante, vamos a conversar algo sobre eso. Algo muy interesante. Claro que sí, tenemos un invitado que nos cuenta Marta que se esfuerza en tener novedades interesantes. No, más que nada porque como este es el último programa del año. Estamos de vuelta en febrero, primer jueves como siempre. O sea, Marta, recordemos a los oyentes que hemos hecho 3 años ininterrumpidos todos los jueves. No hemos faltado un solo jueves en 3 años. Este año decidimos en enero descansar para rehacer las cosas, que tenemos proyectos muy interesantes para el próximo año, muchos proyectos, mucha gente interesante para invitar, casi tan interesante como el invitado de hoy. Entonces vamos a partir en primer jueves de febrero comenzamos. Igualmente, como hemos hablado Marta en la producción, seguramente hagamos programas especiales los sábados, porque hay mucha gente que quiere venir y que es una pena no recibirlos. Claro, no pueden los jueves. Así que entonces vamos a hacer el año que viene seguramente más seguido algún programa extra los sábados, algún horario a anunciar. Pero regularmente los jueves a partir de febrero, el primer jueves que exista. Muy bien. Bueno, voy a leer algo que nos envió un amigo del programa, Miguel Germino, que edita este diario tan interesante, Primera Página, es un diario barrial. Y bueno, que tiene que ver con el fin de año, o comienzo de un nuevo año. Uno tiene que ver con el Génesis según los mayas, que dice: y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos siguieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y después, bueno, algo que unas frases de Eduardo Galeano, que también tiene que ver con el enero, 1 de enero. Dice: hoy no es el primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y muchos habitantes de este mundo. La fecha fue inventada por Roma, la Roma imperial, y bendecida por la Roma vaticana. Y es más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años. Pero eso sí, hay que reconocerlo. El tiempo es bastante amable con nosotros. Sus gases pasajeros. Y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días. Y para querer que sea alegre con los colores de una verdulería. Eduardo Galeano. Muy bueno. Bueno, te repito que este es el diario Primera Página de Miguel Germino, que ha estado algunas veces en el programa. Un diario muy especial, muy bien hecho, no, es un periódico. Sí. Es un periódico. Hoy vamos a conversar, Marta, en extenso, el programa lo permita, sobre Navidad, y se va a colar por la ventana, como está colado siempre, por la chimenea, dice el Papá Noel. Porque el tema de la Navidad, vamos a no encararlo solamente con las habituales palabras de alegría, festejos y todo lo demás. Vamos a hablar un poco de la parte histórica. Sí. Y hemos convocado a una persona que seguramente las pocas cosas que yo diga ahora como introducción las va a rectificar porque sabe más que nosotros. Un historiador muy conocido. El tema de la Navidad. ¿Por qué hablo de la parte histórica? Porque la Navidad nació hace muchos siglos con una fecha fijada en apariencia o, digamos, queriendo
celebrar el nacimiento de Jesucristo. La fecha fue tomada caprichosa o arbitrariamente. O sea, algún papa decidió que fuera 24 de diciembre y 25 la Natividad y se dejó así. Lo cual pareciera que los historiadores coinciden que efectivamente no pudo en esa fecha haber nacido Jesucristo. La fecha posterior, hay varias versiones, algunos lo ubican en enero, otros en mayo, pero nadie ubica el nacimiento de Jesucristo en el día que hoy estamos festejando. Así que bueno, tomémoslo como una cuestión en la cual efectivamente la Iglesia celebra el nacimiento de Jesucristo y elige simbólicamente esta fecha. No es que sea exactamente así históricamente. Es interesante porque además estaba viendo que en la historia del mundo, como dijo recién Marta, no todos los pueblos festejan esta fecha. Hay otros calendarios y otro modo de festejar el nacimiento, existencia de los dioses. Pero de todos modos, aún los cristianos, muchos discuten sobre la validez de esta elección del 25 de diciembre. Ha habido hasta peleas muy intensas y hay grupos, aún hoy luchadores, para que se elimine la Navidad con festejo. En esta suposición que se transmite de que Cristo nació el 24 de diciembre. Esos grupos muy intensamente pelean hasta ahora contra la corriente sin mucha suerte, porque claro, se ha impuesto esto de la fecha del 24 de diciembre, el 25 como Navidad, se ha impuesto. Más allá de las religiones. Más allá de la religión histórica. Una costumbre, claro. Más allá de la religión histórica. Porque crea esto un clima y un ánimo de fe, de confianza, y a pesar de que, bueno, la historia está indicando que la fecha fue elegida arbitrariamente para festejar el nacimiento de Cristo, porque no nació en esa fecha, igualmente a la celebración va más allá de que sea exactamente esa fecha o no otra. Pensando esto, se me vino a la imaginación este colado que es Papá Noel, que también se ha metido en la fiesta de una manera muy intensa, y creo que esto está muy claro porque es más reciente. El Papá Noel es una invención, es un mito, que los países nórdicos tenían algún tipo de personaje que venía en trineo, tirado por animalitos, volaba, traía regalos, pero en el individuo que venía del norte, con ropa tan pesada, venía de los fríos, era un individuo que tenía predilección por hacer regalos a los niños. Entonces, claro, pasó el tiempo, la habilidad de la promoción comercial ha hecho que se pierda este tipo de detalle que es importante. El Papá Noel es un señor que hace regalos a los niños. Y en la actualidad se festeja al Papá Noel como un regalador para todos. ¿Cómo se llegó a eso, Marta? Consecuencia de las promociones comerciales. O sea, yo pensando, analizando este tema así históricamente, mucha gente vincula el salto del Papá Noel que puede meterse por la ventana, esto lo digo simbólicamente en la historia, o por la chimenea, como dicen algunos, se ha metido de modo muy intenso por las promociones comerciales. Se dice que la Coca-Cola fue la que impuso a Papá Noel. No es exactamente eso. Coca-Cola, cuando en el año 1930-31 hace un dibujo del Papá Noel, es el que se impuso el rojo y blanco. La Coca-Cola pretendió solamente que acompañara a sus productos una imagen más estilizada, más bonita, mejor dibujada de Papá Noel. De ahí que mucha gente sostiene que Coca-Cola inventó Papá Noel. Bueno, se ha impuesto. Yo creo que la sociedad de consumo, si decidiera que hay un día para los estafadores, todos nos juntaríamos a comprar regalitos a los estafadores porque es el estafador. O sea, la promoción comercial tiene mucha fuerza. Y cuando se imponen los días, y hemos sido testigos en las últimas décadas, de que se han creado días para todos, para la abuela, para el abuelo, para el padre, para la madre, para el nieto,
Cada cual tiene su día. Y fíjese, Marta, que siempre el día tiene por objeto hacer regalos. Claro. O sea, motoriza la sociedad de consumo. No está mal, porque de todos modos en muchos casos esto reaviva lazos, afectos, atenciones, pero el fondo, realmente el motor, es el motor del consumo. El clasificado motor. Tanto la Navidad como el Papá Noel son fechas que la gente se pone muy contenta, festeja, y eso es valioso porque, bueno, sirve alegría, descanso, reuniones familiares, regalos. Pero la esencia es esta otra. No tiene un contenido religioso. O sea, la gente no festeja esta fecha pensando tanto con el espíritu religioso la cuestión, sino como una cuestión de alegría espiritual. Se siente bien la gente, se reúne y de paso consume, que eso es fundamental para el sistema, para que funcione, consume, y entonces evidentemente va a seguir este manijeo continuo de quienes venden productos para que estas cosas queden vigentes cada día más. Hay mucha gente que está en contra de esto, que los ataca, gente intelectualmente preparada, informada, con mucho argumento, porque pretende rescatar el contenido espiritual o religioso que deberían tener este tipo de fechas, y no solamente una cuestión de festejos en los cuales lo principal es comer o regalar Así es. Así que bueno, esto que vamos a escuchar ahora, que es Navidad Blanca, es una prueba de todo lo que dije. Este es un disco que es una música que apareció para el 1920 y pico, 30, que ha vendido millones de discos. Sí. Es conocida y es famosa. O sea, aparte que es cierto el contenido musical y el contenido, el canto que lleva la música, la poesía o letra, ha tenido un acierto porque, bueno, un poco estaba interpretando la necesidad que tiene la población de estar contenta y conmoverse. Como último me acuerdo un detalle. La Navidad Blanca es una música interesante, todos la conocemos. Sí, sí. Cuando fue una vez Bing Crosby a cantarla por ahí, porque él era cantante oficial de las Fuerzas Armadas, llegó a un lugar donde iba a cantar a las tropas francesas. Y un sargento le dice: fulano, ¿usted va a cantar Navidad Blanca? Y Bing Crosby le dijo: sí, voy a cantarla. El sargento le dijo: entonces me voy. Bing Crosby dijo: pero ¿por qué espera? Voy a cantar más. Tengo varias para cantar. Dice: no, me gusta escucharla, pero me conmueve tanto que siempre lloro. Soy sargento y no puedo llorar. ¡Oh! Y se fue al fondo a escuchar la música. Así que escuchamos ahora la Navidad Blanca y después empezamos a hablar en serio de historia. Sí. I'm dreaming of a white Christmas, like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. The treetops glisten, where the treetops glisten, and children listen, and children
to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas on my mind. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be Escuchamos. Hola. Wonderful, wonderful, wonderful. How are you? Wonderful. Pero cantaba algo este muchacho. Ah, sí, hermosa voz. Para los que creen, para los que no creen, que haya paz. Estaba escuchándola atentamente y me acordé de una maestra que tenía en primero superior. Ah, En la época que se dictaba clases de religión y moral. Allá por el tiempo, ¿no? Por el programa, en el tiempo. No hace mucho, que no exagere, no hace mucho. En el tiempo. Y la culpa la tiene que inventó el almanaque. Porque algunos se ajustaron al almanaque gregoriano y otros no. Ah, sí. Y bueno, y me parece, no estoy seguro, que los griegos tienen la fecha de nacimiento de Cristo el 7 de enero. Así es. ¿Es verdad? Así es, tal cual, sí, 7 de enero. No me cuenta nadie, soy un sabio. No, tiene memoria. Pero aparte hay otro tema, porque los antiguos almanaques decían por ejemplo, se festejaba el 1 de enero. Siempre en la religión judía se circuncidaba a los chicos 8 días después de haber nacido. Entonces, trazo 25 de diciembre. Pero también puede ser la fecha esa elegida por alguna decisión papal. Ahora, lo único que le puedo asegurar es que yo no estuve presente. No, seguro. ¿Qué opinas, Topiti? ¿Qué Sí. opinas? Opino que primero fue el 5 de diciembre establecido, en el año 354, después de Cristo, por supuesto. Sí. Posteriori se hizo el tema de la circuncisión del Señor. Se agregó después esa fecha. Con pocos días poco tiempo de diferencia, ¿no? Lo esencial es el tema de la Navidad, parece. Que las dos están vinculadas de todas maneras, la circuncisión, o sea, el nacimiento, la confirmación del nacimiento con respecto a la Navidad, ¿no es cierto? El nacimiento. Sí. Vinculación. Una cosita que quería, ¿puedo meter una pugada chiquitita? Sí, Que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero mire, recién cantó Corri, ¿no? Así es. Hoy es esto para Sabatella. ¿Sabe para qué es Sabatella, no? Me suena un muchachito medio Hoy bajito. se me ocurrió prender la televisión, porque yo no miro mucho televisión. Y en un canal de cable vi un recital de Andrea Bocelli. El tenor italiano, Sí. Sí. En una localidad italiana muy bonita, no me acuerdo cómo se llama. Y la verdad, si el grupo hegemónico que siempre nombran por ahí tiene la culpa de que ese canal exista, que siga existiendo. ¿Cuál canal? No, excelente canal, sí. Es muy bueno, sí. Sí, es un programa interesante. Pero, porque ayer vi un programa cómico también. En el canal oficial. En general es cómico el oficial, ¿eh? No, 678. Es el programa más cómico del canal. Y lo más ofensivo que hay es que un periodista, más ellos se dicen que son periodistas, yo no creo que sean periodistas, pero lo más ofensivo que hay es que un periodista haga periodismo de otro periodista. Eso se llama plagio. Eso es una ofensa, doctor. Son ofensivos.
En fin, ya lo dejo. Le agradecemos mucho y le deseamos buena Navidad. Que No haya importa paz. que sea exacta la fecha, pero estamos festejando la Navidad. Doctor, que haya paz. Bueno, Chao. felicidades, gracias, Enrique. Bueno, vamos a presentar al doctor Vitiriti y vamos a ver cómo nos cuenta algo sobre esto que sabe mucho. Claro, bueno, el doctor Ricardo Vitiriti ya estuvo en otra ocasión en el programa y pues, te recordamos que es doctor en Historia y Teología, presidente de la Junta Barrial Vélez Sarsfield, fundador y director del Museo General Belgrano, está en Bermúdez 4000. 400. 400. 400, sí. 400 Sí. en el barrio de Esquina Vélez Sarachaga, sí. Sarsfield, Museo recomiendo visitar. Mm. que vale la pena. Y también fundador del Museo Jefe de Estado. Sí. Bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Lo tenemos ahí en el mismo lugar, en el primer piso. Muchas gracias. Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Habíamos dicho antes, algunos efemérides de diciembre, o hay tiempo, habrá tiempo muy Usted tiene breve. algunas inquietudes que nos Muy puede breve, comentar. sí, antes de empezar con el tema de la Hay que Navidad. aprovecharla. Y el 3 de diciembre es el Día del Médico, por un médico cubano a principios del siglo XX que hizo una gran obra. Voy a ser muy sintético porque si no tenemos tiempo para la Navidad. El 11 de diciembre de 1890 nació Carlos Gardel. Está comprobado que nació en Toulouse, Francia, porque hay un certificado que ha sido publicado del Hospital San Luis de Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, como dije antes. También por esos años, pero un 11 de diciembre, nació Julio De Caro. Por estas dos personalidades se estableció el Día del Tango el 11 de diciembre. Perfecto, Sí. claro. Sí. Pero antes, el 9 de diciembre de 1824, en el sur del Perú, en Ayacucho, se produjo la batalla justamente de Ayacucho, que ganó el mariscal Antonio de Sucre, mandado por el libertador general Simón Bolívar. Y esta batalla, justo hace pocos días se ha cumplido el bicentenario, ha sido la última batalla por la guerra de independencia. Y también podemos tener el 31 de diciembre de 1802, se produjo la batalla del Cerrito, cerca de Montevideo, que preparó el sitio de Montevideo y la recuperación de la banda de Uruguay para los patriotas, batalla que ganó el general José Rodó. Eso en cuanto hace a diciembre. Hay un 30 de diciembre magnífico que tiene que ver con Belgrano, y termino con las efemérides. De 1810, Belgrano establece como miembro del Poder Ejecutivo y como jefe de Estado, colegiado, el régimen político y administrativo para las misiones jesuíticas, para los aborígenes de las misiones jesuíticas. Una de las cláusulas que yo quisiera mencionar es que las pesas y medidas debían ser las de Buenos Aires, porque los españoles le metían la mula, como se dice normalmente, a los indios con pesas y medidas que no eran las correctas para sacar tajada, ¿no es cierto? Eso creo que no me olvido de el 17 de diciembre, la muerte del libertador Simón Bolívar, que yo acabo de decir, de 1830. Bueno, ya terminé con las efemérides. Antes de comenzar el programa, y entramos de inmediato a la Navidad, el doctor Vitti me comentó, él dijo que tiene un museo de jefes de Estado, y yo, que soy un modesto conocedor de cosas, ignorante muchas, le dije de presidentes. Y el doctor Vitiriti me dijo, no, hay pocos que no son solamente presidentes. No son solamente los Hay presidentes periodos que hasta hay- hoy, para no hacer diferencia, ¿no? Sino que le puse jefe de Estado, Sí. porque también fueron jefes de Estado, no con el cargo de presidente, los miembros del primer gobierno patrio, entre los cuales estaba Belgrano, que yo acabo de mencionar, los 3 miembros del primer triunvirato, los 3 miembros del segundo triunvirato, y los directores suplentes. Supremos. Los directores supremos. Estos últimos, del año 14 hasta el 20, que se disolvió el país por la anarquía del año 20, y cada provincia se maneja sola, estos directores supremos fueron los primeros que tuvieron una jefatura de Estado unipersonal. Y las jefaturas de Estado anteriores con los triunviratos y el gobierno patrio fueron jefaturas de Estado colegiadas. Por eso que yo le puse no presidente, sino jefe de Estado, porque no solamente están los presidentes, sino están otros jefes de Estado que no con el título de presidentes han sido miembros del Poder Ejecutivo de manera colegiada.
Me pareció muy perfecto. interesante eso, porque claro, desde mi ignorancia usted dijo jefe de Estado y yo enseguida busqué el sinónimo presidentes. Y hoy aprendí que no, efectivamente, sabría, sin duda recordaba que ha habido trivialidades. Sí, por supuesto. Pero de todos modos, no me vinculé, y usted lo aclaró muy bien, es muy interesante la historia. O sea, el jefe de Estado alberga a los presidentes, a los triunviros, a los directores supremos y al primer gobierno. Para mí es un avance cultural. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos qué opina de la Navidad. Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo quisiera empezar por el principio, pero por excepción voy a empezar por hace pocos años, con motivo de algo que se dijo aquí entre todos ustedes, antes de que yo intervenga. El tema de que el 25 de diciembre no nació Jesús. Esto es correcto, que no nació el 25 de diciembre. Hay congregaciones... No dice la... O el 24, el 25, 25, el 24 de la noche, el 25. Yo tengo un recorte de diario, de periódico, que cuido como una reliquia, de una declaración de Juan Pablo II, hace más de 10 años, no hace mucho, en donde él reconocía que no es la fecha esa el nacimiento de Jesús, sino que se toma esa fecha para una orientación. Hasta ahí lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Yo, modestamente y parafraseando los italianos, diría, si non vero, ben trovato. Si eso no es verdad, vale la pena que lo sea, porque alguna fecha de nacimiento de una altísima personalidad, la más alta del cristianismo, tiene que haber. Es simbólico. No podemos, es muy difícil decir, sabemos cuándo no fecha de nacimiento. Tampoco hay precisión respecto del año, porque San Mateo dice que nació cuando Herodes el Grande era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Y esto es en el año 7. Entonces, como se adjudica 33 años, quiere decir que tenemos 4 años antes que hubiera nacido. A todo esto, les voy a decir algo que es una bomba cultural, por supuesto. Ustedes quieren creer, yo tengo publicaciones en castellano, por supuesto, ¿no? No muchas, son 2 o 3 nomás, que dicen que como personalidad histórica Jesucristo no existe. Hay de todo. No. Le voy a decir un nombre. Conocía que... ¿Conocía eso usted? Sí, ¿quién dice eso? Sí, por supuesto. Bueno, yo no sé. Yo le voy a nombrar un solo intelectual. Que era después lo siguieron otros en Europa. Que es un alemán. Que era profesor de ciencias sagradas en varias universidades de ese país. Se trata del doctor Bruno Bauer. El tema es la dificultad de ubicar el Jesús histórico. Ese es el tema. Técnicamente hablando, hay dificultad, esto lo digo yo bien, modestamente, no me voy a comparar con Bruno Bauer, pero supuesto, pero es verdad. Es decir, en la figura histórica del hombre, ¿no? Lo único que hay es que Plinio, el joven, ha dicho en una oportunidad, pocos siglos después, los seguidores de Cristo, para el idioma de ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, de Cristo, los seguidores. Pero no dice Jesús, sino de Cristo, que es el título. O sea, Cristo es el título. O sea, Salvador, ¿cierto? Sí. Mesías, para los judíos, Mesías, ¿no es cierto? Sí, sí. Aprovecho para decir también que mi vinculación muy estrecha entre el judaísmo y el cristianismo. Me paro en eso, pero Sí. Es muy interesante. Yo tenía información, no diciendo no existe el nacimiento de Cristo, sino que no se pudo probar nunca exactamente, que no hay elementos históricos que justifiquen Claro. el nacimiento de Cristo el día que estamos diciendo, año 0. Pero hay algo para explicar, no para justificar quizás, que en esa fecha en Europa, el 21 de diciembre, el 25, tiene que ver con el nacimiento de las producciones. Solsticio. Atención, es decir, que es un juego intelectual que en el año 354 han hecho en Europa muchas figuras eclesiásticas, pero yo quiero, después en todo caso, si hay una pausa o antes, ya que dije, que mencioné el siglo IV, hablar del concilio de Nicea.
Vamos ahora. Muy bien. No lo dejo duda, que es interesante. Sí, el concilio de Nicea fue realizado en el año 325 después de Cristo, como consecuencia de una convocatoria del emperador Constantino, que ahí viene Constantinopla, por supuesto, en Turquía, ¿no? Justamente en Turquía estaba Nicea. Constantino reconoció el cristianismo como Claro, sin duda. Exactamente, sí. 303. Claro, y en el año 325 él convoca un concilio, que fue el primer concilio de la Iglesia cristiana, podemos decir todavía cristiana antes de decir católica, que se transformó en católica. Y se estructuró el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir en esa época. Quiero decir algo también de la mamá de Constantino, era Sana. Constantino le pidió que vaya a Tierra Santa y Catalina fue escribió el camino de Via Crucis, presunto o verdadero, ¿no? Sí, sí. Eso es una cosa importante también. Pero en cuanto al concilio de Nicea, les aseguro que fue una interna muy profunda. Él discutió mucho sobre lo que se podía escribir. A todo esto convengamos en que si se tardaron 325 años en escribir las Sagradas Escrituras, lo que se llama... Ahí comenzó a escribirse. Ahí. Quiere decir que en 325 años todo se transformó, se transmitió boca a boca. Es decir, por tradición. Por lo tanto, hay mucha, como diré, transformación, vale la reiteración, la formación, podríamos decir también, en cuanto a todo lo que se había dicho de forma, vuelvo a decir, como usted bien dijo, doctor, histórica, ¿no? Ahora, después está el tema de la fe. Hay una cuestión que es de la fe y otra cosa es de la historia o de la ciencia. Hay gente que dice, yo no participo, pero es una opinión personal, no más mía, que hay una, digamos, una entente, una armonía, o puede haberla entre la fe y la ciencia, entre la inteligencia y el sentimiento religioso y la fe. Nosotros, yo por lo menos, yo le prometí y habíamos quedado de acuerdo con ustedes, con los directores de programa, de hablar del tema histórico, es decir, el tema científico, no del tema de la fe religiosa, no para combatir la fe religiosa, cada uno cree lo que quiera creer. Muy manejado, claro, no hace falta que lo hace. Estamos hablando de un tema fríamente histórico, exactamente, no de la fe, no estamos hablando más de la fe, sino de los cómo fue la historia en este caso del Nuevo Testamento, que es base, por supuesto, de la religión cristiana, de las religiones cristianas. La religión cristiana tuvo dos cismas importantes antes de hablar del Concilio de Nicea, que fue en el año 1058, con un arzobispo de la tierra de Constantinopla, que fue Miguel Segurario, y el segundo, el más conocido, de Martín Lutero. Eso es posterior. Pero para ir ya introduciéndonos en el Concilio de Nicea, hubo una gran interna. Había un obispo de nombre Cirilo que quemó, porque no estaba de acuerdo, 300 evangelios. Ojo, los evangelios. Escritos que eran. Sí, los obispos integrantes del Concilio de Nicea fueron con documentación escrita por ellos. Es como una Cámara de Diputados o de Senadores de ahora, un Congreso que llevan algunos, los que van a proponer, otros no proponen nada, escuchan y votan, no. Pero algunos, o todos, posiblemente todos, pero gente muy culta, por supuesto, llevaban proyectos evangelios, es que sí, buena nueva, en griego. Y algunos, no, la mayoría parecía que estaban de acuerdo, todos. Cirilo quemó 300 evangelios, pero no eran evangelios como los 4 que hoy tenemos, que eran muy extensos, sino que eran breves, muy breves eran, por eso eran 300, desaparecieron. Otro detalle importante es que había otro obispo integrante del Concilio de Nicea que se llamaba Marión. ¿Saben lo que propuso Marión? Y no tuvo éxito, como ustedes comprenderán. Propuso que al hacer los evangelios, que al final, por supuesto, quedaron reducidos a 4, pero con gran tamaño,
Después tenemos los Hechos de los Apóstoles y las epístolas y demás, ¿no? Pero vamos a hablar de los evangelios nada más. Que en los evangelios proponía Marión no se citara nada respecto de la influencia judía en el cristianismo. O sea, estaba negando un hecho que era Claro. real. Estaba negando un hecho que era real hasta el día de hoy. ¿Por qué es real? La idea del mesianismo es una idea judía. El principal que lo estructuró fue en el año 700 a.C. El profeta Isaías, en el capítulo 53 y otros capítulos, habla del Mesías. Hay una parte que dice, digamos, en Dolores muy estructurado, muy que varias veces iba a padecer esos dolores, lo cual, y a propósito de esto hay dos cosas que decir. Una, desde el punto de vista de los creyentes, es que se cumplió la profecía, no solamente la existencia de un Mesías, sino el experto, esa palabra que no encontraba recién, una personalidad experta en dolores como fue, ¿cierto? Esto en cuanto al punto de vista religioso, a los creyentes. Y en cuanto a los que no, es que después se escribió para que se cumpla la profecía de Isaías. De todas maneras, lo principal que yo quiero decir, que el pueblo judío, harto de tantas potencias que lo han dominado y muy cruelmente en muchas ocasiones, el hecho de estar en Palestina, que es un lugar, donde pasaban todas las caravanas y del norte y del sur y del este a la parte interna de Asia Menor, o de Asia mejor dicho, Sí. o del cercano Oriente y del este al mar Mediterráneo. Era una hora de que pasaban no solamente caravanas, sino tropas guerreras, y entonces era relativamente fácil de captar, dominar militarmente a la Palestina. Claro. Por eso que los judíos tuvieron primero que sacar a los filisteos, después tuvieron la dominación de los persas, la dominación de los seleucidas o los griegos, y lo que a nosotros nos interesa para el día de hoy es la dominación de los romanos, naturalmente. Entonces, cuando en 70 años estuvieron en el cautiverio de Babilonia, ahí están los profetas principales, en los cuales yo quiero citar. Los mayores son Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías, las famosas lamentaciones de Jeremías, ¿no es cierto? Los profetas eran individuos que no solamente tenían la virtud de avisar el futuro, sino que tenían un gran componente moral y que enseñaban a las autoridades políticas de Israel, de los propios judíos, lo que había que hacer para que se hiciera respetando la religión, respetando la existencia y viabilidad del judaísmo y de lo que podemos decir ya de Israel, de aquella época. Entonces, en el siglo 7 a.C., puede ser, antes de Cristo, se estructuró la idea del Mesías. Los judíos, hartos de estar dominados y a veces muy cruelmente por tantas potencias, a la altura de hace 2000 años, justamente cuando se evoca el nacimiento de Jesús, esperaban un Mesías, lo siguen esperando porque, como se sabe, ¿no? El pueblo judío, las autoridades judías, ¿Tiene que ver esto de la espera con el que aparezca Cristo? según la venida del Mesías en gloria y majestad. Bueno, justamente Belgrano, mire usted hasta dónde llega. En Londres, cuando fue en misión diplomática, de su pécula pagó la venida del Mesías en gloria y majestad. Yo tengo en 4 tomos en latín, editado en la imprenta de Carlos Wood en Londres, que fue en misión diplomática que se entrevistó con el rey Jorge de Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, hay una idea, se llama el milenarismo, se llama. Es decir, que Cristo vendrá otra vez, después de miles de años, a reinar con un ejército de ángeles y arcángeles. Esa es la idea, sintéticamente para decirlo. Ahora sí soy claro una pregunta. Cuando usted cuenta, muy interesante, pareciera que cuando aparece Cristo,
La figura de Cristo, cierto o no históricamente, dejamos de lado, aceptémoslo como tal. Como figura real. Aceptémoslo como un símbolo real, no importa. Estaban en ese momento esperando los judíos el Mesías. Naturalmente. Con lo cual tiene bastante relación con la aparición de Cristo. Claro. Además hay palabras de origen hebreo que hoy la iglesia usa. Amén es una palabra del idioma hebreo, por ejemplo, aleluya. Y todo eso, ¿no es cierto? Muy La bien. palabra Mesías, que es Masías, en hebreo. Sí. La palabra hebrea, que es ungido en castellano, o Salvador, ¿no es cierto? Ellos esperaban un Mesías y como no lo reconocieron y tampoco reconocieron, ya que estamos en el tema, en la Edad Media, ustedes saben que había muchos judíos muy numerosos en Europa, Sí. viviendo, y aparecieron dos individuos, no al mismo tiempo, sino en poco tiempo de diferencia, en forma alternativa, no en forma simultánea, que se autoproclamaron Mesías. Los judíos con buen criterio no lo aceptaron. Bueno, Cristo Con buen se criterio. autoproclamó Cristo. Claro, hay mire, por lo menos cuando uno lee la Biblia en castellano, por lo menos, hay una poca claridad en cuanto a si él se reconoció como rey o no. Rey Por- o Mesías, no es lo mismo. La pregunta, muy buena pregunta, la suya. Ocurre lo siguiente. Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Ahí en uno de los evangelios se responde, tú lo has dicho. ¿Qué quiere decir tú lo has dicho? Eso es lo que se hizo en el concilio de Nicea, lo que hoy leemos. ¿Quiere decir sí o quiere decir no? No sabemos. Claro, si era rey, estaba peleando con la autoridad existente. Claro. Si era Después tenemos... Mesías, era a claro. nivel de, Cl- digamos de guía, ¿no? ¿Cierto? Sí. Espiritual. La acusación contra el proceso de Jesús fue si era o no era. La acusación fue que él se había proclamado rey de los judíos. Rey. ¿Cómo ¿Cristo se? decía eso o Sí. decía que era Mesías? Que son cosas No, distintas. en la palabra Mesías no. Eso Mesías es una cosa muy antiquísima, como dije antes, de los judíos. ¿Qué quiere decir Salvador? Salvador, En el bueno. sentido de eso, ¿Qué es sí, el título del rey? no es exactamente lo mismo, pero habría que ser un rey para ser un Salvador también. Si entendemos por Salvador, el Salvador contra la opresión del Imperio Romano, en ese caso, acaudillado por un jefe que en lo posible sea rey mejor. Mucha diferencia no hay. No, pero, digamos, a, tenía un contenido político. a todo esto, Herodes, como dije hace unos minutos, había sido rey de los judíos y no hubo problema. Incluso edificó el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? El primero que lo edificó fue Salomón, por supuesto, años, siglos antes. Vivió en el siglo 900, cerca del 1000 antes de Cristo. Yo quisiera decir algo respecto de, ya que nuestro programa de hoy es de carácter histórico, como dijimos recién, algo de un gran historiador de la época de Jesús. Eso es interesante. Me refiero a Flavio Josefo. Ah, Él se llamaba Josefo, pero como tenía una gran cultura judío, pero como tenía una gran cultura romana, fue a Roma más de una vez. Sabía mucho todo lo que sea la latinidad y sabía mucho del imperio. Empezó su carrera como militar y como jefe de un ejército fue vencido en una de las incursiones de los romanos con motivo de las tantísimas sublevaciones que desde los macabeos se habían producido en lo que hoy es Israel para independizarse, en este caso, del Imperio Romano, primero de los griegos y después del Imperio Romano. Fue detenido Flavio Josefo, se puso Flavio amaba tanto la cultura romana, que la cultura judía, porque era judío, por supuesto, que se agregó Flavio a Josefo, o José, se agregó Flavio. Eso es una cosa, no tiene importancia el nombre. claro. Bueno, la única versión histórica que tenemos del tema que nos toca hoy es lo que habla Flavio Josefo de la época de Jesús, sin nombrarlo, porque él nunca lo nombró, no importa. Otra época,
¿Lo nombró porque se le escapó o lo nombró porque no quería? ¿O porque realmente no existió, como dice Bruno Bauer? ¿Qué nombra él? ¿Él qué nombra? Nada. Nombra a Pilato. Hay coincidencia con el Concilio de Nicea y con la Biblia, por supuesto. Lo que yo quiero citar es lo siguiente. Él nombra que tampoco tenían una unidad monolítica, como no la tuvo el cristianismo por los dos sismas que acabo de nombrar, el de Constantinopla y el de Martín Lutero. Tampoco había una unidad monolítica entre los judíos, porque había, los historiadores comentan textualmente, dice, 4 partidos religiosos. Claro, la palabra partido no debe ser interpretada para los oyentes que nos están escuchando como partidos políticos de hoy, sino que yo le diría congregaciones religiosas, que eran las siguientes. Más bien grupos, diríamos. Grupos religiosos de tendencias diferentes. La única Dice partido para que entendamos hoy que eran grupos. partido no está mal, porque partido viene de parte. Claro. Eran 4 partes de la misma religión judía. ¿Cuáles eran esos? Eran los fariseos, de cuales tenemos noticia a través de las Sagradas Escrituras. Los saduceos, se llaman saduceos porque el que los fundó fue un tal Soc. Los celotes y los esenios. Vamos a escribir muy brevemente. Ahora voy a describir muy brevemente las tendencias de estos 4 grupos o congregaciones religiosas. Los fariseos, curiosamente, eran laicos, no eran sacerdotes. Los fariseos de que se habla tanto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eran grandes conocedores de la ley mosaica, es decir, de todo el Antiguo Testamento. O sea, separaban la religión de la ley. No, en aquella época, y hasta el día de hoy en parte, la religión y la ley es una cosa tan unida. Porque le voy a decir más, pensemos que Moisés hizo la ley, las tablas de la ley, que es un tema religioso, por supuesto. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Empieza por el tema religioso, los 3 primeros puntos de las tablas de las 10 mandamientos, ¿verdad? Bien, entonces en la ley, es decir, no había una dicotomía, una división profunda, como hay ahora en los países, incluso católicos. Ley civil, o el matrimonio civil, por ejemplo, y el matrimonio religioso. Pues usted nos dice que estaba todo vinculado, mezclado, lo que sea conocimiento, cultura. Con la religión. Con la religión. Exacto. Entre los árabes, en los musulmanes ocurre algo parecido, yo diría igual, hoy día, en donde los ayatolá son los orientadores no solamente de la política, pensemos en Khomeini, no solamente de la política, sino, esto no es una opinión que yo doy, ni una figura, sino una realidad. A algunos les gustará, a otros no les gustará, pero es así, es una especie de califa, que es la autoridad religiosa y la autoridad civil política, ¿verdad? O sea, estaba todo mezclado. Sí. Todo, Entonces, para sintetizar los 4 congregaciones religiosas que fueron en la época de Jesús, habiendo existido o no, Israel, Argen, eran los fariseos, que eran laicos, pero en un conocimiento profundísimo de las tablas de la ley y todo lo que fuera el Antiguo Testamento. Los saduceos eran tipos muy sencillos, poco cultos, pero estaban siempre muy vinculados al poder político en Israel. Los celotes, y ahí parece que era Barrabás, los celotes eran individuos muy nacionalistas y con poca religiosidad, pero con un amor patriótico para que los judíos fueran independientes y se independizaran de los imperios, de tantos imperios que habían sufrido. Y por último aquí, eso para mí son los más importantes, los esenios, quiere decir iniciados. Las autoridades que han estudiado este tema, en Europa, por supuesto, en varios países, Inglaterra, Francia, hay muchos los franceses, autores franceses que se han dedicado antes y después de Bruno Bauer, que es alemán, que yo cité recién. Los esenios eran posiblemente, según los autores, Jesús perteneció a ellos o no perteneció, estaba vinculado. ¿Por qué?
Voy a citar una anécdota, tenemos tiempo, no mucho, pero voy a ser muy breve porque tenemos 6 minutos. A las 9 terminamos, ¿no? ¿Qué preguntarle algo? Sí. En el año 1948, es decir, en la Judea, ese año del nacimiento de estos derechos de paso, el 14 de mayo, pero esto no tiene nada que ver con eso. Un pastorcillo en la Judea, en la caravana de ovejas que tenía, se le escapó una ovejita. Y le dijo entonces, para reconquistar la ovejita, le dijo a su segundo: che, cuidame las ovejas, que yo voy a perseguir a la oveja descarriada. La ovejita se metió en unas cavernas. Esto es en la Judea. Y cerca, a la orilla del mar Muerto, ¿verdad? Y está oscuro, por supuesto, pero la ovejita es blanca, enseguida la ubicó. Y la ovejita estaba con unos rollos de escrituras religiosas de aquella época. Y se descubrieron que eran escritos sobre los esenios. Los esenios eran unos judíos que estaban a la orilla del Mar Muerto en una localidad que se llamaba En-Gadi, separado, En-Gadi. Esta organización se llamaba el Qumran. Se llamaba así, que no se sabe, por lo menos yo no sé, hasta lo que he leído, qué significa eso, Qumran en hebreo, pero eran gente que no se casaban, atención con esto, como origen de, digo yo, es una economía del sacerdocio célibe. Serio, sí. Habían mujeres, eso sí, se vestían de blanco. Había pobres y ricos. Para comerse extendía un manto en el suelo y ahí todos almorzaban y cenaban. Pero acá viene lo mejor, acá viene otra bomba. Había una personalidad que no tiene nombre, le pusieron nombres y títulos, que era el jefe de ellos, que se llamaba Método de Justicia. Eso por un lado. La bomba de que yo hablo es la siguiente. Ellos hacían unas ceremonias del bautismo. Judíos. Sí, esos judíos de los esenios, en vez de la circuncisión, que sabemos en qué consiste, como señal de la presunta verdadera predilección de Dios por los judíos, con agua. Ellos son los estructuradores por primera vez del bautismo, y la bomba principal es de la Eucaristía. Porque hacían... ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando hace 2000 años. En la época de Jesús, que estaban estos 4 congregaciones religiosas. El bautismo termino. Y la confesión. Conclusión. Vaya si el judaísmo no es base esencial de la creencia y la fe religiosa cristiana. Está clarísimo, pero de todos modos lo quiero llevar un poquito a cosas más modestas. Hemos hablado del Papá Noel. Un poco crítico, tal vez criticado, un poco, digamos, enseguece a la gente de todo este tipo de cosas que dijimos. ¿Usted qué opina de esa figura? La figura de Papá Noel, sí. Que el principio, voy a ser breve porque ya nos vamos, el principio de todo es San Nicolás de Bari, sí. Que era un sacerdote muy rico que sin embargo abandonó todo y ayudaba a los pobres. Sí, y hacía regalos por la chimenea de ahí viene la Papá Noel, por ahí viene va. Ahora, San Nicolás de Bari está enterrado en la iglesia de San Esteban. Pero ha sido eclipsado. Sí, el origen de todo esto del Papá Noel de hoy Nicolás de Bari. Es San Nicolás de Bari, correcto. Que es un mártir, que es una figura santa. El que tiene creencia cristiana o el que no tiene es una figura de un santo, aunque la iglesia no lo hubiera programado. ¿Qué año fue San Nicolás de Bari? Más o menos hace 1000 años, más o menos. Bueno. Ya estaba dando vuelta la leyenda de un Papá Noel que venía. Sí. Yo digo esto: San Nicolás de Bari, que sería realmente el Papá Noel de los cristianos, ha sido tapado por Papá Noel, este invento mitológico que se ha hecho. Y los magos, que no eran reyes, porque la Biblia dice unos magos vinieron del Oriente.
Es casi me olvido de decirlo. Ahí hay una deformación. Ahí la iglesia posiblemente le metió la pata de meter la palabra reyes. No hay prueba de que eran reyes. En la Biblia, San Mateo y todos, unos magos del Oriente. Ahora, los magos que eran astrólogos, que según la escritura se orientaron por una estrella hacia Belén. Y hablando de Belén, quiero decir también, con lo cual creo que está el tema sintéticamente, pero agotado, creo. Se puede hacer muchas preguntas. Es que el mismo Isaías dice algo así casi textualmente: y tú, Belén, tan chica como que es tan importante, sin embargo, de ti nacerá el Mesías. Por eso es que le hacen nacer a Jesús en Belén. Aunque no haya nacido en Belén, no en Nazaret, porque vivían ahí, en fin. O sea, el nacimiento de Jesús en Belén es otro decreto. Sí, pero basado por lo menos en una de Isaías, un poquito más serio. Profecía de Isaías. No, prueba sí. histórica. No, profecía. No, lo dijo Isaías. Eso es más serio, esto me gusta más. Cuéntenos, o sea, efectivamente, estoy de lo cierto, me opino que San Nicolás de Bari fue tapado por el Papá Noel. Naturalmente. ¿Quién habla de San Nicolás de Bari? ¿Quién habla de los Reyes Magos? Nadie. Ni de Jesús hablan. ¿Usted escuchó de Jesús? No. Salvo la misa vaticana de su santidad Francisco, por supuesto. Naturalmente. Claro. Pero sacando eso, ¿quién habló de Jesucristo? O sea, papi, te quiere decir que los regalitos que nos hacen el 24 no tengan amnesias. Claro, nos deforman la justicia histórica y la justicia divina, también para los creyentes. Es todo comercio, la comida del padre, la madre, el tío, la abuela, el nieto y O sea, y además está el compromiso de la gente de comprar regalos, y si no comprar regalos, queda mal. Ay, No, sí. pero Y eso, ¿no es cierto? aparte, Una letrita. olvidando, Marta, el origen del Papá Noel o San Nicolás de Bari, es regalo para los niños. Sí, Y hoy, si no tienen los adultos de 95 Claro. años un regalo, se sienten discriminados. claro, O sea, se ha hecho una tergiversación absoluta, claro, lo que Lo sería que eran los religiosamente niños. válido. claro. Socialmente es divertido y es divertido. Los franceses le decían Père Noël. Sí, sí. Noel viene de Père Noël. nacimiento, ¿no? Natale en italiano. Bueno. Claro. Padre, decía Padre Noel. Père Después, Noël. mira, apareció Santa Claus. Como si fuera poco. Claus también viene de Nicolás. Una deformación de Nicolás. Y digamos, como nos estamos yendo, digamos que todo este tipo del Papá Noel y todo este tipo de cosas, no solamente por motivos religiosos, porque sería válido religiosamente San Nicolás de Bari, no solamente por eso, sino porque tiene contenidos que son absolutamente intrascendentes. Entonces, es puramente una fiesta, es una figura vuelta. Porque aún Papá Noel era un mago biológico que traía regalo para los niños, Ujú, no para todos. claro. Y también se dio vuelta a esto. O sea, O sea que queda muy poco de lo